¿Qué tal? ¿Cómo están otra vez aquí en Dame el Poder? Dos temas nos vamos a salir hoy del día a día con Pedro Tarak. Es un empresario, cofundador del Sistema B, que es algo realmente del futuro y más en estos tiempos de cuarentena después de la pandemia. Aparte de todo lo que tiene que ver con el manejo de las empresas, más importante que el ganar plata tiene que ver cómo de alguna manera se interrelaciona lo económico, lo social, el medio ambiente, cómo de alguna manera a través de un emprendimiento uno puede colaborar y se integran y en vez de ser compartimentado el Estado, la ONG, el empresario, se hace sinergia y entre todos ayudan para que esté mejor la gente, lo social, para mejorar el planeta. Es brutal. Pedro Tarak, vamos a hablar con él, es algo realmente novedoso. Todos quieren ser Sistema B y tener la certificación de eso, ser una empresa como también hasta amigable con la sociedad, con el humanismo y el medio ambiente. Y después vamos a hablar del tema del protocolo para el turismo con Thomas Crowder, que es el secretario de Turismo de Miramar. Antes un breve comentario. En estos días donde el Washington Post hizo un comentario bastante crítico con respecto a cómo se manejó acá la cuarentena tan larga, con consecuencias económicas con nefastas, con muchísimos casos, más de 1 millón y muchos muertos, nos vamos a acercar a los 30.000, habla de la depresión, la ansiedad de la gente, termina diciendo que estamos como en el día de la marmota. Pero vamos a hablar de la actualidad política que tiene que ver con las tomas y el revuelo, el vuelo político que está teniendo, ya que fue ayer Pichetto a Entre Ríos, más allá de cómo terminen todos estos temas, o las declaraciones de Horacio Rodríguez Larreta diciendo que hay que hacer respetar la Constitución y hay que de alguna manera velar por los derechos de propiedad. Yo quiero volver a lo que les vengo diciendo ya desde hace tiempo, desde el año pasado, donde muchos de los dirigentes, incluso Cristina Fernández de Kirchner, y en algún momento gran parte del entorno del gobierno, dijeron de modificar el contrato social. Yo les había dicho que eso era realmente a mi criterio riesgoso. Yo me pregunto en qué medida esto no forma parte de esa modificación del contrato. De alguna manera modificarlo o intentar hacerlo de una manera abrupta, como está sucediendo con algunos derechos, puede llegar a ser peligroso. Fíjense que frente a la anomia de Estado, como les decía la otra vez, de casos de delitos como violaciones o asesinatos, la gente toma justicia por mano propia porque no está el Estado. Lo que yo temo es que esto sea una espiral donde haya también otro tipo de justicia por mano propia en lo que se refiere también a otros temas como la toma de tierras. Imagínense la escalada que se podría generar y un caos social. Tratar de cambiar el orden establecido por la fuerza y las normas conocidas hasta el momento, el acuerdo básico, genera caos social y es lo que espero que no se esté fomentando. Yo me pregunto por qué el gobierno toma tanta carta en velar, digamos, en restringir, mejor dicho, algunos derechos, como por ejemplo trabajar por este tema de la pandemia. Fíjense que tienen que tener permiso especial para subirse a un colectivo o un tren. Yo conozco gente como Cacho, un tornero, y como él debe haber miles de personas que perdieron el trabajo, no tienen el IFE porque fue después que cerró el IFE, no consiguen trabajo porque si no es en el distrito donde trabajan, no los toman. Así que no lo tomaron ni en San Martín, que había una vacante, ni en Avellaneda. Pasó la entrevista, es un hombre que trabajó toda la vida de eso. ¿Cuántas personas como él hay? ¿Cuántos hay donde se ven cercenados sus derechos con excusa de la pandemia con el tema de la circulación? Cruzaron un río para ir a ver un hijo en Formosa y se murió. Gente que realmente la está pasando muy mal. Entonces, tanto ahínco en hacer velan por esos derechos y tanta laxitud para el tema que tiene que ver con la propiedad, las tomas de Guernica, las tomas de Entre Ríos con sus pequeños detalles, las tomas del sur. Entonces yo me pregunto qué es lo que hay detrás. ¿Y acaso esto forma parte del contrato social que iban a cambiar? ¿Modificar hechos de la Constitución? ¿Qué es lo que hay detrás de organizaciones como la de Grabois? ¿Son brazos ejecutores de determinadas situaciones que van a poner en cuestionamiento determinados derechos de la Argentina? ¿Por qué hay funcionarios en algunos casos de lo que estoy hablando de las tomas? Espero que no tome vuelo político y que no tome más vuelo, en definitiva, porque esto puede terminar mal. Y ya que Cristina Fernández Kirchner pide que haya un acuerdo, que del cual vengo hablando yo también como periodista y muchos otros hace meses y años, un acuerdo básico, ¿por qué no empieza por respetar los acuerdos que ya tenemos, el gobierno, defenderlos con el mismo ahínco que defiende otras cosas, que son la justicia, y no andar reformándola cuando no es necesario, velar por luchar contra la corrupción, la propiedad privada, y tantos otros derechos como les acabo de hablar de los ciudadanos y ver cuándo los recuperamos? Después de la pausa, Pedro Tarak y Tommy Crowder.
El Plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Aquí estamos entonces, Pedro Tarak. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te presenté al principio del programa, un gusto. Un placer estar con ustedes y con toda esta audiencia magnífica que le sigue. Un tema de lo más novedoso, y yo digo que es el futuro. Estas empresas de triple impacto. ¿Qué es? Si se lo tuvieras que explicar sencillito a alguien, porque es realmente complicado. ¿Qué significa? Y además sos uno de los inversores de Guayaquil, una empresa de yerba mate que lo aplica. Gracias por la pregunta. Este es un paquete de yerba mate, ¿no es cierto? De Guayaquil. Uno puede comprar yerba mate, pero al comprar, al mismo tiempo puede ser partícipe de la regeneración del ecosistema, en este caso del bosque atlántico sur, selva misionera en Argentina, Paraguay y Brasil. Y al mismo tiempo la regeneración de las comunidades indígenas y campesinas que dependen de ese ecosistema. Esa es la característica principal, yo diría, de una empresa de triple impacto, cuyo propósito principal ya deja de ser solamente el lucro y pasa a ser la creación de una solución social, ambiental y, por supuesto, económica. Sin ir más lejos, la selva misionera, que solía ser el ecosistema forestal, digamos, lluvioso, más grande después del Amazonas en todas las Américas, solo tiene el 7.8% en pie. ¿Por qué? Por la expansión de la frontera agropecuaria con el monocultivo, que en nombre de que hay que alimentar al mundo, nos olvidamos todos de alimentar a la tierra. Y si no alimentamos a la tierra, no tenemos captura de los gases de efecto invernadero, que son el problema que estamos ahora todos viviendo con el tema del COVID. Por el otro lado, se nos reduce los millones de formas de vida y las especies, ¿no? Y no tenemos control de inundaciones, no tenemos el pool de conocimiento de cómo funciona la biodiversidad para elaborar productos como medicamentos y otros productos y alimentos. Y entonces, ¿cuál es el propósito de esta empresa? El propósito que está protegido jurídicamente de esta empresa, Guayaquil, es la regeneración. Entonces, esa es la primera característica de una empresa de triple impacto, pero que en este caso tiene la identidad B de bueno. Y hay un tercero global, digamos, internacional, que certifica que esto es verdad. Esa es la primera característica. La segunda característica de este tipo de empresas es que uno puede tener intenciones maravillosas, pero si no medimos ese impacto que queremos lograr social, ambiental, de la misma manera y con el mismo rigor que medimos la creación de valor financiero, entonces el valor de la empresa no se sabe exactamente porque solamente está midiendo lo que se llaman activos y se olvida de los pasivos que trasladamos y externalizamos a la sociedad y al planeta. Y después lo tenemos que pagar todos juntos, ¿no es cierto? Por eso se llama de triple impacto, pero hace falta una medición. Para todos los empresarios, desde los más chiquititos, un kiosquero, hasta las multinacionales, ¿no? Tiene la posibilidad de evaluar y medir su triple impacto y medir la manera transparente con que se organizan
para mostrar ese triple impacto, ¿no es cierto? Y hay una herramienta que se llama Evaluación del Impacto B, que es gratuita, que está online, se llama así, ¿no? Y que es confidencial, por supuesto, y que cualquiera lo puede usar. En este momento, de este tipo de empresas, hay más de 3.500 empresas de todo el mundo, en 70 países, y más de 170 rubros o industrias o sectores empresariales, ¿no es cierto? Y una tercera característica de este tipo de empresa es que con las reformas estatutarias nos comprometemos a considerar los intereses de los trabajadores o colaboradores, los intereses de los clientes, los intereses de los proveedores, de todas las demás comunidades con las que se relaciona una empresa, los intereses de largo plazo del planeta, y a considerarlos en la toma de decisiones, es decir, en el directorio y en la gerencia. De esta combinación surge esta nueva genética empresarial que empieza a operar de otra manera en el mercado. Y a mí me impresionó cuando me contabas que todo esto te empieza a vos hace muchos años, que sos el cofundador de todo esto, cuando tu inquietud era que se perdía la selva misionera. Esto lo digo así a modo de presentación tuya. Hay muchas más empresas ahora que cuando empezó todo esto. Tiene que ver el tema de la pandemia y la cuarentena, la concientización del medio ambiente, del tratar de ayudarnos unos a otros, porque como yo entiendo por lo que vos estás explicando, es, por ejemplo, darle trabajo a la gente de la tu comunidad, mejorar el planeta y ganar plata, todos juntos. O sea que se puede. Y de alguna Claro, manera es la única manera de que en el futuro podamos mejorar todo, el medio ambiente, la pobreza. sí, tal cual es, Elizabeth. Por ejemplo, pobreza. En el caso de Guayaquil se le paga entre 40 y 60% más del valor del mercado de la yerba mate a los proveedores que son los dueños de sus propias tierras, ¿no es cierto? Ahora, uno se pregunta, ¿y cómo hace Guayaquil para competir con una empresa como Red Bull? Porque Guayaquil, además de la yerba mate, como la tomamos nosotros, produce las bebidas energéticas, orgánicas, naturales, de lo que llamamos comercio justo, ¿no? Y que las venden en Estados Unidos, Canadá y Chile. Teníamos las intenciones de venderlo en Brasil, Argentina, Uruguay, pero bueno, con el COVID hay un retraso, ¿no es cierto? Ahora, ustedes se preguntarán cómo puede competir. Bueno, ese dinero que uno habitualmente pensaría como para asignarlo a la publicidad de una empresa de bebidas, simplemente no se usa para la publicidad. En cambio, ¿quiénes son los que hacen la publicidad? Bueno, miles, cientos de miles de clientes, pero también cientos de miles de jóvenes que creen que si hay una transformación de las empresas genéticamente en su propósito, en su sentido, entonces muchísimos en la sociedad, a través del mercado, podemos también lograr estos resultados. Cuando nosotros contamos que los resultados de Guayaquil son más de 60.000 hectáreas regeneradas en los tres países, ¿no es cierto? Más de 1.000 familias que vuelven a convivir, ¿no? Con ingresos propios, con títulos de la tierra, de comunidades indígenas, con cooperativas fortalecidas, con, digamos, lo que se llama soberanía alimenticia. Mira, Elizabeth, es muy conmovedor. Cuando empezó el COVID, la comunidad H, Guayaquil, así se llama, del Paraguay, automáticamente recogió 2.800 kilos de frutas orgánicas y de verduras orgánicas y las donó automáticamente a sus conocidos, familias o simplemente personas con quienes se sentían como parte que estaban en las zonas más humildes de Asunción, en la parte ribereña de Asunción, ¿no? Y algo que yo siempre digo, cuando Guayaquil fortalece las capacidades de producción de alimentos orgánicos, orgánicos de los proveedores, la limpieza de los suelos, la limpieza de todo aquello que tiene que ver con agroquímicos, ¿no? Y se reemplaza con otro tipo de productos, fertilizantes biológicos y pesticidas biológicos, Guayaquil básicamente
podría decir, estos son nuestros resultados. Sin embargo, decimos que los resultados son de todos, ¿no? Y cuando invierte en la escolaridad de escuelas trilingües de los distintos idiomas, en el caso paraguayo, H, guaraní y español, no es que lo hace porque es bueno, sino porque se siente parte. Una vez que uno amplía su concepción de qué significa el yo, en vez de ser un yo individual, es un yo nosotros, pero también es un yo tierra. Por lo tanto, no hay nadie que no ha nacido en esta tierra. Cada vez que un chiquito nace y llega a la vida, de parte de una madre, nace como parte de esta tierra y parte, por supuesto, de todo el sistema solar. Ahí es donde nacemos. Pero también, por supuesto, al mismo tiempo nace en una localidad concreta. Por eso culturalmente somos locales, pero ecosistémicamente somos globales, ¿no? Y somos parte de la Tierra. Toda esta historia que veníamos de antes de proteger el medio ambiente es porque separamos en nuestra cabeza, en nuestras culturas y en la manera de organizarnos al medio ambiente por un lado, a la sociedad por el otro, a la economía por el otro, la espiritualidad por el otro. La propuesta del Sistema B es una propuesta de desarrollo y de convivencia en nuestra diversidad, pero centrada en el mercado. Porque nosotros partimos de la base que el número mayor de organizaciones humanas después de la familia son las empresas. Es el número mayor de organización y el número mayor de decisiones cotidianas son de naturaleza comercial. No son las más relevantes, pero son de naturaleza comercial. Entonces, nuestro ojo está puesto en cambiar el sentido y la genética de estos dos universos, empresas y decisiones comerciales. Imagínate, Elizabeth, que el día de mañana vayamos a tomar un café y elijamos, porque me gusta lo que me sirven, cómo me sirven, me gusta el lugar, pero además los elegimos porque ese café tiene su propósito reducir la pobreza o su propósito limpiar el océano. Y no es con donaciones. La marca Carún, que es una marca de anteojos que es chilena, tiene como propósito el océano Pacífico porque pesca las redes de pesca que fueron tiradas al océano Pacífico y las convierte en la materia prima de sus productos. La marca, una red internacional de restaurantes, Crepes y Waffles, colombiana, multinacional en 6 países. Su propósito, y eso es lo que maximizan, es la inclusión de la mujer cabeza de familia, ¿no? Ese es el propósito, y se organiza todo el negocio en función de ese propósito. En la Argentina tenemos otras empresas maravillosas. Perdón, Elizabeth. No, sí, que acá también hay empresas que, por ejemplo, le dan trabajo textiles a la gente lugareña y que son las que tejen y a su vez eso genera mejoría en el lugar humilde o en el interior, en las provincias, empresas de ropa, también pasa con los cosméticos, hay una serie de empresas y necesitan a veces la certificación B, que es un poco lo que está buscando muchísimas empresas porque es como que le da otra mirada, como que es otro paradigma. Por eso yo digo que es el futuro, porque en un mundo donde va a estar más comprometido con el medio ambiente y con lo social, después de todo lo que estamos viviendo, hay un cambio de mentalidad. Ustedes están también necesitando, muchos de los emprendedores B, una ley de sociedades de beneficio e interés, BIC, colectivo, que tiene media sanción en diputado y le falta que lo analicen en el Senado. Y esto haría que sea mucho más fácil para las empresas, se anotan y listo, ¿no? Como que simplificaría el tema. No, no es tan así como se anotan en listo, sino tienen que cumplir una cantidad de requisitos. El proyecto de ley que tiene media sanción a la que vos te referís, que ya el viernes pasado fue aprobado en el Congreso Pleno del Perú, anteriormente en Ecuador y anteriormente en Colombia y antes en Italia, son los únicos 4 países que tienen esta ampliación del menú societario, tiene 3 características. Uno, que reubican el lugar del propósito de la empresa, ¿no es cierto? Es resolver en concreto problemas sociales, ambientales, que habitualmente hubiéramos pensado que lo hacía solamente la política o solamente las ONGs. En segundo lugar, se comprometen a medir su impacto con distintas herramientas de evaluación de impacto. Y en tercer lugar, es mostrar este impacto logrado anualmente
eh, bueno, en el caso argentino, en el registro público de comercio, el día que se haga, digamos, Bueno, ¿no? Y sería Pedro, espectacular que el Estado... sí, ¿Perdón? salga la ley. Tengo que seguir en otro momento porque tenemos pautado otro tema, pero el tuyo da para horas, no una nota. Por eso te vuelvo a comprometer en otro momento antes de fin de año. Y bueno, ya planteamos el tema y sería bueno que salga esta ley. Y además para que vean y descubran este mundo nuevo. Y yo te agradezco, Pedro, que hayas estado conmigo. Muchísimas gracias, Elizabeth, y gracias por buscarme, ¿eh? Estamos juntos. Y Vamos arriba. los chicos están fascinados con tu idea. Gracias. Te vuelvo a llamar en otro momento. Después de la Dale, pausa vamos a a hablar del disposición. protocolo de las vacaciones, cómo va a ser el turismo. Empecemos por Miramar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Y tal como les dije al principio del programa, Tomás Crowder, secretario de Turismo de la ciudad de Miramar. ¿Cómo estás, Tomás? Hola, ¿cómo andás? Elizabeth, un ¿Cómo placer estás? acá compartir. Muy bien, con mucho trabajo. ¿Cómo es el, me imagino, cómo es el protocolo? Te dejo hablar solo a vos, contanos. ¿Hay una aplicación? ¿Cómo hacemos para poder ir a Miramar, que es tan lindo? Bueno, muchísimas gracias. Les cuento un poco. Desde Nación, en conjunto con la Secretaría de Turismo de la provincia de Buenos Aires, se decidió hacer la expansión de la aplicación Cuidar hacia la aplicación Cuidar Verano, que estamos ultimando los últimos detalles, pero básicamente lo que va a suceder es que la persona que quiera venir a veranear al distrito y en general a toda la costa atlántica y a diferentes lugares del país, va a llenar sus datos, va a poner el lugar donde viene a visitar, si tiene una reserva particular, una reserva de hotel. Estamos viendo qué capas de datos van a tener que llenar, pero básicamente nos va a dar la posibilidad de que la persona que viene, por cuestión de evitar los contagios y la propagación del virus, ya tenga un lugar definido hacia dónde llega, lo cual va a evitar que la gente venga, esté dando vueltas y digamos, tenemos que entender que va a ser un verano atípico y que tenemos unos desafíos enormes en cuestión de la epidemia, ¿no? De poder controlarla y de que todos nos cuidemos, tanto los habitantes locales como los turistas. Para eso, comentaba, tenemos la aplicación va a ser el primer filtro, ¿no? De cuidado, donde nosotros vamos a tener la posibilidad de una trazabilidad de la gente que está entrando. Después nosotros estamos implementando algunas medidas como en las playas públicas y en algunos espacios comunes, tener unas postas sanitarias donde de manera gratuita y de manera voluntaria se va a poder ir uno chequeando. Hemos encontrado que en el desarrollo del virus, las autoridades de Nación nos comentan que en los primeros 7 días es cuando se manifiesta desde síntomas muy leves, los primeros 5 o 6 días, hasta un poquito más grave el día séptimo. Lo que se va a pedir a todos transitando el país de la Argentina a través de esta aplicación es el consentimiento de una especie de declaración jurada que si uno llega a tener algún síntoma leve, tiene que volver a su domicilio. Y esto tiene que ver con el sentido común, porque también en los hospitales de nuestras ciudades, en especial la nuestra, lógicamente no dan abasto a la cantidad de personas que llegan año a año, y este tema de haber entendido que existe la posibilidad de agarrar su auto o un transporte y volverse en 4 horas, le va a permitir también al turista estar en la tranquilidad de su casa, contar con un sistema de, de médico, digamos, acorde y conocido. Nosotros estamos instalando hospitales de campaña, estamos buscando todas las cuestiones, pero queremos hacer lo más interesante y cuidado posible la visita de los turistas. Entonces, repetimos,
es una cuestión atípica. Nosotros venimos teniendo uno de los niveles de infección más bajos del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Queremos mantenerla así también a los turistas le podemos asegurar que van a tener una temporada dentro de todo, bueno, lo más placentera posible. Así que estamos contentos con a partir de ahora, la semana que viene, 1 de noviembre, el acceso de no residentes, de propietarios no residentes, y a partir del 1 de diciembre, una temporada. ¿Va a haber camping? En este preciso momento se está charlando con el ministro Costa, porque en una primera digamos, intercambio se imposibilitaba. Y nosotros hablamos, en Miramar tenemos el camping El Durazno de 14 hectáreas, y la gente del camping, unidos en toda la costa, lo que plantean tiene su sentido común, que son espacios libres, que la idea es que, digamos, se busque un protocolo. Y ayer nos tocó 2 horas de reunión con provincia. En este momento el intendente, que yo lo vi hace poquito, en una charla también con el ministro Costa, y en este momento está la gente de Mar del Plata, de Montehermoso, nuestra representación, y el Partido de la Costa, teniendo una reunión con el ministro Costa y con Yanina Baik. Así que hoy vamos a empezar a tener definiciones si hay una posible apertura con protocolos. Te adelanto. Sería lo más lógico porque es al aire libre. El aire libre es lo ideal. Sería lo más lógico. Sí, ¿Qué me adelantás? Contame. Sí, te adelanto que esta charla es de ahora misma, o sea que es una primicia que estamos dando, que se está charlando desde la más alta parte del ministerio, y también lo que charlábamos ayer con Yanina Baik, la secretaria de Turismo de la provincia, que la provincia de Buenos Aires, es la primera que habilita el turismo en el país, porque, digamos, el ministro Costa y todo el trabajo que venimos haciendo los secretarios de turismo, y digamos desde la provincia, es esta potestad de pedirle que el 1 de diciembre adelante en el comienzo de la temporada, o sea que la provincia lidera el tema, entendiendo que es el gran porcentaje del turismo del argentino, digamos desde los centros emisores de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, y desde el interior del país. Entonces también esto de empezar el 1 de diciembre es para tener un termómetro y expandir la llegada, que no sea masiva. Entonces lo que se está intentando, cuando hablamos de estar cerrado un camping o de algunos protocolos que a veces parecen poco felices, que no tienen mucho sentido común, lo que también tenemos que entender es el otro lado. Es decir, nosotros queremos que la temporada transite lo más fluida posible. Y nosotros muchas veces desde el Estado tenemos que tomar algunas determinaciones que van a ese desarrollo. Y muchas veces lo que tenemos entendido, digamos, como los que estamos en la costa, es la concentración masiva a partir de los primeros días de enero, del 27 de diciembre al 3 de enero más puntualmente. Entonces, con esto de empezar el 1 de diciembre y de extenderla hasta abril, entendemos la necesidad de ir fomentando la entrada y ir fomentando en lo posible estadías largas, ¿sí? Encontramos mucha aceptación con las personas que le pedimos que se queden 15 días o que se queden un mes. De hecho, antes de venir para acá, tuvimos 3 preguntas sobre si podían hacer extensiva a 2 meses. O sea, ustedes saben la necesidad de la gente psicológica, mental y de recreación, de tomarse un respiro, de poder disfrutarla, y nosotros lo tenemos que hacer con la forma más consciente y segura posible. Y ya está, se me terminó el programa, pero 30 segundos, ¿pueden viajar en colectivo? Sí, hoy el ministro Meoni autoriza, dependiendo de la pandemia, corta y mediana plaza. Nosotros estamos buscando un protocolo para que pueda ser así. No será la regularidad que tenemos siempre, son 30, 40 colectivos, pero estamos calculando la mitad de colectivos. Supeditado a la pandemia. Bueno, así que muchísimas gracias por la invitación. Yo te cuento, hay lugares muy lindos como Mechongué, que es también General Alvarado, y está acá cerca de Balcarce, aunque es otro partido. Pueblos preciosos para visitar, además de los bosques energéticos en Miramar y muchísimas cosas lindas, porque es una ciudad preciosa que me encanta ir. Yo te agradezco a vos, Tomás. En otro momento volvemos a hacer una entrevista. Muchísimas gracias y hablamos Perfecto, y hablamos del corredor de mar
campo y sierras que estamos haciendo con San Agustín, con la localidad de Balcarce, para unir al pueblo de Mechongué en un corredor que va a dar mucho que hablar. Wow, eso lo hacemos en otro programa, cuando lo concretes. Perfecto. Dale. Muchísimas Encantó, gracias. Cuando Balcarce. gusten. A vos, chao Muchas Tomás, gracias. a todos ustedes. Hasta luego. Gracias y nos volvemos a luego. encontrar la semana que viene. Chao, pásenla bien.